No es solamente una palabra de cajón, es una realidad. Tú eres omnipresente, Señor, y aquí estás en medio de nosotros, Señor. Aún en medio de cualquier lucha, en medio de cualquier batalla. Tú no te escondes, Señor, sino que tú vas delante de nosotros, abriendo el camino, enseñándonos cómo hacer las cosas, Señor. Somos nosotros los que necesitamos pedirte perdón, porque a veces somos tan independientes. Señor, a veces no queremos hacer nuestra vida independientes de ti, Señor. Pero en tu nombre santo, hoy una vez más pongo mis manos, mi corazón. Inclusive dígale, Señor, pongo mi causa delante de ti, Señor. Tú eres el juez justo. Tú eres quien me enseñas. Tú eres quien me encamina, Señor. Llévame por tus sendas. Cumple tu propósito. Utiliza mi vida para hacer bendición a otros. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Y vamos a seguir inquiriendo en tu palabra. Que como esta palabra es viva y eficaz, que salte de aquí y hable a nuestro espíritu y nos alimente cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, qué bendición poder levantarnos y alabar y adorar y exaltar y saber que Él está ahí. Esto es mejor que cualquier desayuno del mejor hotel o qué sé yo, hermanos, porque se alimenta su vida espiritual y recibe nuevas fuerzas. Muy bien, continuamos entonces con nuestro caminar por el libro de los Hechos y vamos en el capítulo 14, el verso 21 y vamos a caminar hasta el verso 28. Y vamos adelante allí. Muy bien, estamos viendo cómo hay un caminar misionero precioso del apóstol Pablo con Bernabé y bueno, estaba Juan Marcos andando con ellos, pero recuerde que él se devolvió para la casa, pero la historia y los testimonios continúan. Dice el verso 21. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. ¿Se acuerdan que los sacaron corriendo de allí? Pero regresaron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Me gusta mucho. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué interesante. Ellos ahora se van a caminar en un viaje de regreso
Antioquía de Siria. Los misioneros realizaron varios viajes ministeriales importantes. Es emocionante cuando uno ve, nosotros apenas leemos un pequeñito resumen, bueno, alguna cosa pequeñita, pero realmente fue un viaje, aproximadamente este viaje, como de un año entero visitando las iglesias, afirmando los hermanos, eligiendo ancianos. Bueno, fue un viaje maravilloso. En ese viaje hicieron algunas cosas. Primero, predicaron el Evangelio e hicieron discípulos. Qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que la predicación es muy importante, pero la predicación sin discipulado es la mitad de la ecuación. Ellos predicaron y hicieron discípulos. Segunda cosa que hicieron en esos viajes, fueron a fortalecer a los creyentes en las cosas de Cristo. Los animaron a continuar en la fe, en la perseverancia. ¿Sabe? La perseverancia es la prueba de la verdadera fe en Cristo Jesús. Una de las cosas que hacemos cuando salimos a visitar las iglesias, a ayudarles, es a fortalecer los creyentes. ¿En qué les fortalecemos? En el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que recibe una iglesia cuando vienen las personas de lejanas tierras? Traen buenas noticias. ¿Y qué hacen? Nos animan a continuar en la fe, en la perseverancia. ¿Por qué? Porque esa es una prueba de ser un verdadero cristiano. No es simplemente ir de vez en cuando a una reunión. Es perseverar en el Señor, es permanecer en el Señor. Esa era la enseñanza clave. San Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. San Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es entonces la clave? Permanecer en su palabra. Y para permanecer en la palabra usted tiene que escuchar la predicación, pero también es necesario que usted sea un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un estudiante. En este momento nosotros estamos haciendo un devocional, pero si le dijéramos correctamente la palabra, estamos haciendo un discipulado porque estamos estudiando la palabra y vamos caminando en el libro de los Hechos y vamos disfrutando la delicia de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 42. He notado que hay muchas personas que han venido a esta devocional y hay un grupo base muy fuerte que ha permanecido durante prácticamente 2 años o un poquito más o un poquito menos, no estoy seguro, pero han permanecido. Pero también he notado unos que vinieron, miraron, se asomaron y se fueron. Ok, Hechos 2:42. Pero mire lo que dice la escritura. Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, en la enseñanza, en la predicación. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Hablaban de Cristo, el Cristo resucitado, de la necesidad de recibirlo y aceptarlo como el Señor. Pero ¿en qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. Déjeme preguntarle con mucho respeto, ¿esta comunión unos con otros a qué se refiere? Se refiere a la importancia de tener nuestros hermanos en la fe, de asistir a la congregación, de ir a los grupos de discipulados o grupos de paz o grupos de vida, porque necesitamos la común unión. ¿Y qué me une con mi hermano? Cristo Jesús. ¿Qué más dice? En el partimiento del pan. ¿Y en qué más hay que permanecer? En las oraciones. Ay, pastor, yo entro a las 6:05 porque es que yo oro aquí solo. ¿Cómo le parece? Que me gusta que ore solo, pero nos debemos unir en las oraciones también. ¿Sí ve? Usted tiene unas allá privadas, pero en grupo necesitamos aprender a orar juntos. Es importante. Alabado el nombre del Señor. El apóstol Pablo afirmó claramente que la vida cristiana no era fácil y les dice que deberían de esperar pruebas, que deberían de esperar tal vez sufrimientos antes de la venida del Señor. Bueno, ese pedacito del mensaje como que no nos gusta, pero tenemos que ser realistas mientras estemos en esta tierra. Dije el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la diferencia. No podemos evitar las situaciones de la vida, las situaciones que se nos presentan, no las podemos evitar, pero tenemos la seguridad que el Señor está con nosotros. En tercer lugar, lo que hizo el apóstol Pablo y Bernabé cuando visitó las diferentes ciudades fue que empezó a traer algo que llamamos organización. Empezó a organizar las iglesias. Hechos capítulo 14, verso 23. Ahí donde estamos, pero quiero que lea el verso 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué es un anciano? Es un obispo, pero también lo vamos a llamar un pastor. Entonces, ¿qué era lo que decía el apóstol Pablo? Bueno, estamos aquí en este lugar, ya tenemos un grupo grande, vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a establecer un anciano, un pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia local es tanto un organismo como una organización. ¿Por qué un organismo necesita estar organizado? Bueno, Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Establecieron dirigentes espirituales y los encomendaron a atender el rebaño. Así funciona la iglesia. Bueno, es importante que la iglesia siga avanzando, siga avanzando. Entonces, cuando el Señor nos permite salir, hablo de todos los que estamos aquí, no hablo de nosotros, siempre hagamos estas cosas. Seamos instrumentos de bendición, alabado el nombre de Dios. Constituyeron significa eligieron en oración, en ayuno. Pero ¿cómo lo eligieron? La iglesia o la asamblea reconoció primero a sus líderes y luego lo confirmó con los apóstoles o con los enviados
y todo entró en comunión. No es que yo hoy amanecí y dije, no, oiga, yo tengo ganas como de ser pastor. Mm, no, pues hoy decidí que voy a hacer. No, espérate, así no funciona. Esto es una pasión, un llamado de Dios que tiene un proceso, un tiempo. El mismo Señor va dando esa gracia y va trayendo esos que quieren escuchar. Y usted tiene una iglesia, un pastor y una iglesia que lo va identificando y él mismo lo va llevando, lo va empujando hasta que el Espíritu Santo dice, apárteme a fulano y a sutano para el llamado al ministerio. Alabado el nombre del Señor. Por eso es una organización. Y estaban tan lindos, tan organizados, que ellos regresaron por cada ciudad donde habían estado con ellos, habían predicado, habían animado a los hermanos, establecieron las obras y finalmente regresaron nuevamente a la iglesia que los había enviado. Mire cómo es el orden divino. ¿Se da cuenta? Eso es el orden. No hay ruedas sueltas. Ese que salió por allá y... No, 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 no. Aquí no hay nada de eso. Necesitamos analizar. ¿Por qué estamos aquí en el libro de los Hechos? Porque así fue que empezó la iglesia. Y yo no sé en qué momento de la vida alguien interpretó incorrectamente y empezaron las ramales, unos de una manera, otros de otra manera, otros de otra manera. Y yo no necesito sino venir a la escritura y ella me enseña cómo empezó la iglesia y cómo debe ser la iglesia. Bueno, vamos a mirar versículos 26, 14, capítulo 14, verso 26 al verso 28. Y mire lo que dice. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron aquí mucho tiempo con los discípulos. Ellos habían estado viajando, como les digo, por lo menos durante un año. La iglesia había visto el llamado de Dios, la gracia en Pablo y Bernabé, y acuérdese que también estaba Juan Marcos, y los enviaron. Toda persona que sale a una tarea debe ser enviada por una iglesia. Y ese enviado no es simplemente, bueno, que les vaya bien. No, ellos los soportaron en sus economías, los soportaron con su oración, los soportaron siempre acordándose de ellos delante de Dios en sus oraciones. Probablemente fue muy emocionante para ellos ese año viajando, ¿verdad? Con peligros, con persecuciones. Acuérdense que los querían apedrear también. Bueno, con situaciones difíciles. Bueno, pero cuando regresaron, ellos entendieron que lo que habían experimentado había sido por la gracia de Dios que se podía cumplir lo encargado. Ah, no era porque Pablo era muy estudioso, que sí lo era. Que porque Bernabé era muy amoroso, que sí lo era. Pero no eran las cualidades de ellos los que abrieron las puertas. Fue la gracia de Dios. Es la gracia divina la que te abre las puertas. Alabado el nombre de Dios. Entonces, con gozo, reunieron la iglesia y empezaron a testificar. Una de las cosas importantes en la vida del cristiano es el testimonio. Y el testimonio no es solamente lo que la gente ve de mí.
es lo que yo puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mí o a través de mí. Entonces llegamos, informamos, estuvimos aquí, estuvimos allí, oramos aquí, el Señor obró aquí, el Señor se glorificó aquí y siempre la gloria a Dios. Y en unidad con la iglesia. ¿Por qué? Porque imagínense los que estuvieron orando. Ah, no, y Pablo llegó y ya se fue para la casa. Y no, es que tenía ganas de comer alguito y ya luego regresó a la iglesia como si nada. No, porque hay una iglesia que ora y así funciona el trabajo misionero. No todos pueden ir en cuerpo, pero sí todos podemos ir en oración, en intercesión, en búsqueda. Entonces, tanto la iglesia ahora como el que va a ser enviado viene en forma. Cuando revisaron ese primer viaje de Pablo, se pueden observar muchas cosas maravillosas y principios que podemos aplicar el día de hoy a través de este viaje, ¿verdad? Ahora, cuando él viajó, dése cuenta que buscó ciudades claves. Y lo primero que hizo fue buscar la sinagoga. Les presentó a los creyentes el desafío de llevar el mensaje. Cuando llegó a esa sinagoga les dijo, bueno, yo ya llegué aquí a la ciudad principal, pero ustedes van a ir a las ciudades más pequeñitas a enseñar lo que yo les he enseñado. Mire que había una organización misionera. Ahora también utilizó un método específico. En las congregaciones, en las sinagogas, él utilizó un lenguaje y con los gentiles utilizó otro lenguaje. A los judíos les refirió las escrituras del Antiguo Testamento, pero a los gentiles les enfatizó un Dios poderoso de la creación, de su bondad con las naciones. ¿Eso qué quiere decir? Que también tenemos que preguntar al Señor, ¿cómo quieres tú que yo hable? No necesariamente es el mismo mensaje para todos. Su punto de partida fue diferente, pero la conclusión del mensaje, tanto para los judíos como para los gentiles, fue la fe en el Señor Jesucristo. Allí fue la conclusión. Se especializó en establecer la fe en el Señor Jesucristo. Luego, no solo predicó, sino que iba estableciendo iglesias. Iba estableciendo lugares de predicación. Recuerde que en ese momento el evangelio apenas estaba corriendo. Jesús tenía la iglesia local en mente cuando él habló acerca de la gran comisión. Allá, hagan, hagan discípulos a todas las naciones. Hagan nuevos discípulos. Pero ¿sabe qué dijo con los nuevos discípulos? Y aquí si hay algún nuevo discípulo te voy a decir lo que sigue. Dice, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre de Jesús. Instrúyanlos en la palabra de Dios. Y queridos amigos, vamos a hacer bautizos pronto, allá en Dominicana, allá en México, aquí en Colombia, allá en España, en Costa Rica, donde estemos. ¿Por qué? Porque después de hacer los discípulos, vamos a los bautismos. Porque el bautismo es un compromiso ya con la iglesia local. Yo me he comprometido con el Señor y ahora voy a ser parte de la iglesia local. La iglesia local es la unión de todos esos creyentes que se han unido a Cristo Jesús y que nos hemos confirmado a través del bautismo. Pablo se dedicó a fortalecer a los creyentes en la palabra de Dios. No era un motivador, no, Pablo no fue un motivador. Fue una persona que confirmaba y fortalecía a los creyentes a través de la palabra de Dios.
Él era consciente que esa era la única fuente de fortaleza, de estabilidad en la vida de las personas, de los cristianos, aún en medio de la persecución. Era inevitable en ese momento la persecución. Su mensaje se centraba no en el evangelio del éxito material, no en el evangelio de la prosperidad, no en un evangelio exento de dificultades, sino en un evangelio de un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que nos fortalecería aún en momentos de pruebas y dificultades. Ellos lograron esto sin todos los medios que hoy tenemos nosotros. No habían coches como ahora, no habían aviones como ahora, no había internet como ahora, no habían todas esas cosas, pero usted sabe por qué lo lograron, porque iban llenos del Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo el que abría caminos, alabado el nombre de Dios. Él quiere que tú experimentes esto. Él es el que abre caminos en tu vida. Escuche, esto que estamos hablando no es solo historia. Esto es como Dios quiere que tú funciones, porque tú eres iglesia. Y no me cansaré de decirle, el libro de los Hechos no lo hemos terminado de escribir. Usted y yo somos los que escribimos los últimos capítulos del libro de los Hechos, porque es la historia de la iglesia. Puede ser una historia maravillosa. Podemos tal vez escribir las maravillas, los prodigios. Pero qué triste sería que se escribiera y la iglesia en tal y tal parte no perseveró ni caminó en el Señor. Entonces le fue quitado el ángel y el candelero se apagó. Yo no quiero que eso pase y creo que usted tampoco. Oremos al Señor. Padre, gracias. Muchas, muchas, muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, tu fidelidad, tu grandeza. Aquí estamos, Señor. ¿Cómo te necesitamos? Gracias por enseñarnos cómo funciona la iglesia, cómo es la iglesia. Señor, gracias porque la iglesia está en tu corazón y tú la amas, Señor. Y tú no quieres que la iglesia sea manoseada por ningún hombre, porque es tu iglesia y a ti te pertenece. Ayúdenos, Señor, a permanecer en ti, en tu palabra, a perseverar en la iglesia, en el estudio de la palabra, en el partimiento del pan, en las oraciones, Señor. Gracias por mis amigos, mis hermanos, mis pastores, los líderes que están aquí. Que el reino de Dios sea sobre ustedes y los fortalezca en el nombre de Jesús. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana y continuamos. Bendiciones para todos. Dios les Amén. bendiga. Muchas gracias.